Voy a contar aquí una historia que ocurrió en 2019, en Bogotá, y que aún hoy me impresiona por cuánto pueden cambiar las cosas en un solo día. Los involucrados eran personas comunes, a pesar de sus papeles importantes en el mundo empresarial. Sebastián Morales, por ejemplo, era un tipo brillante, pero con los pies en la tierra. Hijo de profesores, había aprendido todo por sí mismo sobre tecnología y negocios, y en poco más de una década construyó desde cero una empresa de software de punta, que ya era referente en inteligencia artificial aplicada a la seguridad corporativa. No era un ejecutivo típico de traje y corbata. Casi siempre usaba jeans y camisetas negras y tenía una risa fácil que desarmaba cualquier reunión. A su lado, su socio y amigo de la infancia, Miguel Torres, era la definición de carisma, hablador, cautivador y dueño de una memoria prodigiosa para nombres y rostros. Los dos se conocían desde los 9 años, cuando vendían dulces en los buses para ayudar en casa. En ese día en específico, un martes de cielo nublado y frío, como solía ser en septiembre en Bogotá, Sebastián estaba a punto de dar el paso más grande de su vida profesional: firmar una fusión con Ricardo Castellanos, uno de los magnates más temidos y admirados de Colombia, dueño de un imperio en telecomunicaciones. Era una mañana llena de tensión y expectativa en el piso 18 del edificio Titanium, donde la empresa de Sebastián tenía su sede. Los empleados estaban más formales que nunca. Hasta el café de la recepción había sido cambiado por mezclas especiales para agradar a los invitados. Sebastián estaba un poco nervioso pero confiado. Creía que esa fusión abriría puertas internacionales y consolidaría su posición en el mercado. El contrato estaba ahí, impreso en papel de alta gramaje, sobre la mesa de caoba, esperando solo su firma. Y fue en ese escenario, con todo aparentemente perfecto, cuando ocurrió un giro inesperado, algo que ningún plan o hoja de Excel podría prever. Camila Santos era una de esas presencias casi invisibles en ambientes corporativos. Empleada tercerizada de una empresa de limpieza, trabajaba en el turno nocturno del edificio, generalmente de 18 a 2, cuando los pisos estaban vacíos y el silencio reinaba en los pasillos acristalados. Tenía 23 años, un rostro delicado, enmarcado por cabello castaño oscuro, siempre recogido en un moño apurado, y ojos muy vivos, atentos a todo a su alrededor. Hija de una costurera y un albañil, había venido a Bogotá desde 1900, un pequeño pueblo del interior, con el sueño de juntar dinero para pagar la carrera de administración. Camila era discreta, pero observadora. Durante meses, al limpiar las salas altas del Titanium, se acostumbró a escuchar fragmentos de conversaciones que quedaban en el aire, ver papeles olvidados sobre las mesas y captar mucho más de lo que se imagina que una empleada de limpieza puede percibir. No por curiosidad banal, sino por un instinto agudo de supervivencia, algo que la vida le había enseñado temprano. Y así fue como, a lo largo de semanas, Camila empezó a armar un rompecabezas preocupante. Conversaciones telefónicas apagadas entre Miguel y Ricardo, garabatos en post-its que no debían haberse quedado atrás, hojas de cálculo olvidadas en la basura, conversaciones captadas sin querer por sistemas de videoconferencia mal configurados. Poco a poco, un patrón oscuro fue formándose en su mente. No conocía bien a Sebastián, solo lo veía de lejos, con su postura humilde y su forma directa con todos. Pero se dio cuenta de que lo estaban engañando, víctima de una trama para transferir enormes deudas ocultas de la empresa de Castellanos a la suya. Y Miguel, aquel que todos veían como hermano de Sebastián, era parte activa de ese plan. La decisión de avisarle no fue inmediata. Camila pensó, repensó, tuvo miedo, pero esa mañana, al ver el movimiento para la firma del contrato, sintió que ya no podía callar. La sala de reuniones estaba llena, además de Sebastián, Miguel y
Ricardo Castellanos. Había abogados, asesores financieros, 2 fotógrafos contratados para registrar el momento y hasta un periodista de una revista de negocios. Era un evento cuidadosamente orquestado que prometía salir en los titulares del sector al día siguiente. Sebastián, con su pluma Montblanc en la mano, ya se preparaba para firmar el contrato cuando percibió un leve movimiento a su lado. Camila, con su uniforme azul marino impecable y una carpeta en las manos, se había acercado discretamente. Con una mirada seria, casi tensa, se inclinó y susurró en su oído, con voz firme pero baja: «No firme, es una trampa, te van a quitar todo». Por un instante que pareció eterno, Sebastián se congeló. No era alguien que se dejara llevar fácilmente por emociones o voces externas, pero algo en esa frase, dicha con tanta convicción y en un momento tan improbable, lo impactó como un rayo. Miró a los ojos de Camila y vio una sinceridad desarmante, algo imposible de fingir. Su mente, entrenada para analizar riesgos y escenarios, disparó en 1000 direcciones. Sin perder la compostura, respiró profundo y dijo en voz alta, para todos en la sala: «Antes de firmar, me gustaría revisar un punto específico de la cláusula 14.2 sobre garantías futuras». Fue suficiente para interrumpir el clima de celebración y provocar un leve murmullo entre los presentes. Bajo la mirada sorprendida de Miguel y Castellanos, Sebastián cerró la carpeta del contrato y, educadamente, pidió un receso de 10 minutos. Salió de la sala con pasos firmes, llevando consigo la extraña certeza de que algo mucho más grande que un detalle contractual estaba en juego. En el amplio y silencioso pasillo del piso ejecutivo, lejos de las miradas atentas de la sala de reuniones, Sebastián se apoyó contra la pared acristalada y respiró profundo. El corazón latía más fuerte de lo que quería admitir. En cuestión de minutos, todo el guión cuidadosamente planeado para ese día había sido dado vuelta por un simple aviso. Y lo más intrigante, venido de alguien que apenas conocía. Camila apareció poco después, con pasos rápidos y un nerviosismo contenido en la mirada. «Señor Sebastián, ¿puedo hablar con usted a solas?», pidió, con un leve temblor en la voz. Él asintió, guiándola hasta una sala de reuniones menor, normalmente usada para reuniones rápidas e informales. Allí adentro, la joven finalmente respiró profundo y dijo, de un solo aliento: «Tengo pruebas. Escuché cosas, vi documentos. Están planeando acabar con usted». Al principio, el escepticismo natural de Sebastián habló más fuerte. La miró con expresión seria, tratando de entender si aquello podía ser un malentendido o, peor, una trampa de otra parte. Pero cuando Camila abrió una pequeña bolsa de tela y sacó un pendrive y un cuaderno lleno de anotaciones meticulosas, con fechas, horarios, nombres y resúmenes de conversaciones, la duda comenzó a disiparse. «Trabajo aquí desde hace meses, limpio las salas después de que todos se van. Escuché conversaciones, vi contratos, no podía dejar que esto pasara», explicó con una sinceridad casi palpable. Sebastián, con las manos temblorosas, conectó el pendrive en la notebook de la sala y empezó a escuchar los audios. Las voces eran inconfundibles. Miguel y Castellanos, conversando sobre cómo liberar a Castellanos de las deudas, usando a Sebastián como chico propaganda y testaferro. Con cada palabra, un frío más intenso se apoderaba de su estómago. Poco a poco, la realidad se impuso de manera dolorosa. Cada nuevo audio, cada anotación detallada, confirmaba lo que Sebastián jamás hubiera imaginado. Miguel, su amigo de toda la vida, el hermano de batallas y conquistas, estaba a punto de traicionarlo de la forma más cruel posible. «Esto no puede ser real», murmuró, frotándose el rostro con ambas manos. Pero lo era. Estaba ahí, grabado, documentado.
Camila, notando el impacto en Sebastián, se mantuvo firme, pero la tensión en su rostro era evidente. No tenía idea de cómo él reaccionaría. No quiero nada a cambio, señor. Solo pensé que usted merecía saber. Después de esto puedo irme si prefiere, dijo con genuina humildad. Sebastián negó con la cabeza, aún procesando el torbellino de sentimientos. No, hiciste lo correcto, pero ahora debemos pensar con calma qué hacer. Durante los minutos siguientes, en medio de una mezcla de rabia, tristeza e incredulidad, Sebastián trazó un plan rápido. No podía firmar el contrato, eso era claro, pero tampoco podía simplemente acusar a Miguel y Castellanos abiertamente sin más pruebas. Necesitaba más. Necesitaba desmontar la trampa de manera irrefutable, y para eso sabía que necesitaría la ayuda de Camila. ¿Tendrías disposición para ayudarme un poco más?, preguntó mirándola directamente. Sin dudar, Camila asintió. Claro, lo que sea necesario. Allí, en ese instante, se formó una alianza inesperada. Él, un empresario reconocido a punto de ser traicionado. Ella, una joven luchadora, acostumbrada a ser invisible a ojos de los poderosos, unidos no solo por el azar, sino por un profundo sentido de justicia e integridad. Regresando brevemente a la sala de reuniones, Sebastián informó que necesitaría postergar la firma para el día siguiente, alegando que su abogado personal solicitaba una revisión jurídica de último momento. La excusa fue aceptada con reluctancia, pero sin mayores cuestionamientos. Al fin y al cabo, nadie quería parecer precipitado frente a la prensa. Castellanos sonrió con una mirada de quien oculta algo, mientras Miguel, por otro lado, parecía inquieto, con las manos sudadas y un leve tic nervioso en los ojos. Sebastián notó el detalle. Su amigo nunca había sido bueno para disimular bajo presión. Con un gesto educado, cerró la reunión y salió, llevando consigo un cuaderno de anotaciones y el pendrive que Camila le había entregado. En las horas siguientes, ambos, Sebastián y Camila, pasaron juntos en la sala de TI de la empresa, donde Sebastián confiaba plenamente en el ingeniero de seguridad, Javier, un joven brillante y leal. Con la ayuda de Javier, lograron validar la autenticidad de los audios y documentos. Todo era legítimo, ninguna manipulación, ninguna duda. Camila contó en detalle lo que había visto y oído en los últimos meses. Reuniones a altas horas de la noche, carpetas de documentos traídas por abogados de Castellanos, contratos rasgados apresuradamente, conversaciones susurradas que revelaban un plan mucho más amplio de lo que Sebastián imaginaba. La confianza que él había depositado en Miguel comenzaba a desmoronarse con cada nueva pieza de ese macabro rompecabezas. Más que un golpe financiero, era una traición personal de proporciones devastadoras. Era madrugada cuando Sebastián, exhausto, se sentó en su sillón de cuero en la oficina, mirando por la ventana las luces nocturnas de Bogotá. La ciudad parecía indiferente al caos que ahora reinaba en su mente. Siempre se había enorgullecido de su intuición, de su capacidad para evaluar personas. Y sin embargo, había dejado entrar a Miguel en su vida tan profundamente, hasta el punto de confiar ciegamente en él. Lo que más le dolía no era el riesgo financiero. El dinero podía recuperarse. Lo que dolía era la ruptura de un vínculo de hermandad. Y en ese torbellino de emociones, la figura de Camila destacaba. Ella, una joven hasta entonces invisible en el escenario de la empresa, había demostrado más lealtad y valentía que muchos de los ejecutivos a su alrededor. Al día siguiente, Sebastián llegó temprano a la empresa. Convocó una pequeña reunión con Camila y Javier. Necesitaban más pruebas, una confesión incuestionable. Javier sugirió montar una trampa, grabar una nueva reunión donde Miguel y Castellanos se sintieran cómodos para hablar abiertamente, creyendo que Sebastián aún no sospechaba nada.
Para eso, Sebastián tendría que actuar con normalidad, mantener la apariencia de que todo seguía según el plan de la fusión. No sería fácil, pero era el único camino. Camila se comprometió a seguir vigilando discretamente, buscando más pistas. A esa altura, entre los tres, ya se formaba una complicidad inesperada, una fuerza nacida del propósito común de impedir una injusticia colosal. Y así, un nuevo juego de paciencia e inteligencia comenzó ese día, con cada movimiento cuidadosamente calculado. Durante el día, Sebastián mantuvo una fachada impecable. Participó en reuniones, sonrió para clientes, intercambió mensajes con Miguel, como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, cada mirada y cada palabra de Miguel sonaban como cuchillos. Miguel, por su parte, parecía aliviado con el aplazamiento de la firma, como si ganara tiempo para ajustar algún detalle del plan. Enviaba mensajes a Sebastián tipo, buena decisión, revisar con calma, hermano. Eso solo muestra lo meticulosos que somos. Eran palabras que, en otro contexto, habrían sido sinceras, pero ahora sonaban falsas, como un teatro mal actuado. Sebastián respondía con cortesía, sosteniendo el papel que necesitaba desempeñar. Por otro lado, en cada pequeña pausa que conseguía, intercambiaba información con Camila y Javier, que avanzaban en la preparación técnica de la grabación y en el análisis de los datos que ya tenían. Camila, a pesar del nerviosismo que cargaba, mostraba una determinación admirable. Revisaba cuidadosamente los ambientes después del horario laboral, siempre atenta a cualquier nuevo indicio. Fue en una de esas incursiones que encontró una carpeta olvidada en una sala de reuniones lateral. Allí, más anotaciones y cronogramas del plan de Castellanos. Detalles que probaban que la deuda de la operadora de Castellanos era mucho mayor de lo divulgado y que el objetivo era encubrir todo con la fusión. Camila comenzó a sentir un respeto creciente por Sebastián, no como jefe o empresario, sino como hombre. Él la trataba con genuina consideración, escuchaba atentamente cada detalle que ella traía y nunca la subestimaba. Para ella, que venía de una realidad donde era fácilmente invisibilizada, eso tenía un peso emocional fuerte, y poco a poco una confianza mutua comenzaba a florecer entre ellos. El plan tomó forma en menos de 2 días. Sebastián, con la ayuda de Javier, organizó un encuentro informal con Miguel y Castellanos, en una sala específica del edificio, equipada discretamente con cámaras y micrófonos de alta definición. La excusa era revisar juntos algunos detalles finales antes de reprogramar la firma de Mindus, la fusión. Miguel, aún creyendo que Sebastián seguía en la oscuridad, aceptó prontamente, sugiriendo incluso que luego salieran a celebrar. Castellanos confirmó presencia, mostrando un entusiasmo que ocultaba su codicia. La fecha fue fijada para un viernes, al final de la tarde. El clima perfecto para que ambos se sintieran cómodos, creyendo que el gran golpe estaba por concretarse. Mientras tanto, la rutina de Camila y Sebastián cambió completamente. Fuera del horario laboral, se encontraban en Mindömesentos, cafés discretos, intercambiaban mensajes cifrados, afinaban detalles. La convivencia intensa y el peligro inminente acabaron creando un vínculo emocional fuerte. Sebastián veía en Camila no solo una aliada, sino alguien que, aunque venía de un mundo tan diferente al suyo, demostraba una integridad y valentía que lo tocaban profundamente. Camila, por su parte, comenzó a admirar a ese hombre que, en vez de sucumbir a la rabia o al desespero, luchaba con inteligencia y humanidad para proteger todo lo que había construido. Ya no eran solo patrón y empleada, estaban, sin darse cuenta, convirtiéndose en compañeros en algo más grande. Llegado el día de la reunión, el ambiente en la empresa era extraño. Quienes no sabían nada pensaban que era solo otro compromiso más. Pero para Sebastián y Camila, la tensión era casi palpable.
Antes de la hora señalada, Javier revisó de nuevo los equipos. Cámaras embutidas en las luminarias, micrófonos ocultos en los marcos de los cuadros. Todo funcionando perfectamente. Sebastián, por fuera, mantuvo su postura habitual. Miguel llegó sonriente, con su acostumbrada manera expansiva, abrazando a Sebastián como a un viejo hermano. Castellanos, elegante con un impecable traje azul marino, entró después, con su perfume caro llenando el ambiente. Los tres se sentaron cómodamente, cada uno con su café, y comenzaron a hablar sobre la fusión. Y entonces, poco a poco, la conversación siguió el camino que Sebastián tanto temía escuchar. Con un tono de falsa camaradería, Miguel comenzó a hablar abiertamente sobre cómo esa operación iba a salvar la empresa de Castellanos y consolidar al grupo como uno de los más grandes del país. Con Sebastián como nuevo rostro del holding, nadie sospechará de las deudas. Todo parecerá limpio. Y al final, cuando se calme el polvo, nosotros dos seremos millonarios. Castellanos rió, levantando su taza en un brindis cínico. El chico firmará feliz, pensando que está al mando. No sabe que está tomando un barco que él se hunde. Cada frase fue registrada por las cámaras. Sebastián escuchaba, fingiendo interés, mientras por dentro una rabia fría lo invadía. Ya no era solo la traición financiera, era la forma despectiva en que hablaban de él, como si fuera un ingenuo, un peón. Eso no quedaría impune. Con cada nueva frase, el material que Javier grababa se volvía más sólido. Era una flagrancia completa, irrefutable. Sebastián, manteniendo la actuación con maestría, aún lanzó algunas preguntas sutiles, incentivando a Miguel y Castellanos a detallar los próximos pasos del golpe. ¿Y qué pasa con las garantías jurídicas? ¿No tendremos problemas después?, preguntó con un tono casi ingenuo. Miguel respondió sin filtro. Tranquilo. Nuestros abogados prepararon todo. El contrato está a prueba de cualquier auditoría, y con tu nombre detrás, nadie querrá investigar. Eso fue la gota que colmó el vaso para Sebastián. Pero mantuvo la pose hasta el final, cerrando la reunión con un falso aire de entusiasmo y concertando una cena de celebración para la próxima semana. Tan pronto como los dos salieron, se encerró en la sala de control con Javier y Camila para revisar las grabaciones. Era más que suficiente para llevar el caso a las autoridades. Ahora venía la parte más delicada: actuar rápido antes de que Miguel o Castellanos sospecharan. Sebastián contactó a un viejo conocido de la Policía Nacional especializado en delitos financieros y corrupción corporativa. Explicó la situación y concertó una reunión de emergencia con los fiscales. Tras bambalinas, Camila ayudaba a organizar todo el material, catalogando audios, documentos, registros visuales. Esa joven que hasta hace pocos días era invisible en el edificio, ahora se había convertido en pieza clave de la operación. Y aún en un escenario tan tenso, ella mantenía la calma, con una determinación que impresionaba a todos. Sebastián, por más concentrado que estuviera en la misión, no pudo dejar de notar cómo Camila brillaba en cada detalle. Era imposible ignorar esa fuerza proveniente de alguien aparentemente tan simple. Una fuerza que, poco a poco, también empezaba a mover su corazón. El sábado siguiente, a las 8 de la mañana, Sebastián se reunió con el fiscal especializado y 2 investigadores. La presentación de las pruebas fue contundente. En pocas horas se emitió una orden de allanamiento y captura, además de la autorización para una operación controlada. El plan sería simple: invitar a Miguel y Castellanos a una nueva reunión final en la sede de la empresa, donde agentes encubiertos estarían preparados. Javier se encargaría de la parte técnica, asegurando que todo se registrara en vivo. Camila, por su parte, sería discreta, pero presente. Por precaución, Sebastián también solicitó protección para ella. No podía arriesgar que alguien descubriera su implicación.
Hasta ese momento, Miguel y Castellanos seguían confiados, sin imaginar el cerco que se cerraba a su alrededor. El martes llegó el gran día. Era un escenario casi cinematográfico. En el piso 18, la misma sala donde la fusión sería firmada, ahora ocultaba micrófonos, cámaras y un equipo de investigadores disfrazados de técnicos de TI y empleados administrativos. Sebastián esperaba, tenso pero firme. Camila, con un vestido simple y elegante, pasaba discretamente con un carrito de café, parte del disfraz para circular sin levantar sospechas. Miguel fue el primero en llegar, derrochando su carisma de siempre. Castellanos llegó después, con la misma arrogancia. No tardó en que la conversación, estimulada por Sebastián con maestría, volviera a girar en torno a la fusión y a las ventajas ilícitas que esperaban obtener. Pocos sabían que, detrás de las paredes, grabadoras y agentes ya preparaban la flagrancia que lo cambiaría todo. Cuando Miguel, ya más relajado, comenzó a hablar sobre cómo los idiotas del mercado aplaudirán la fusión sin saber nada, uno de los investigadores hizo una señal discreta. Era el momento. En cuestión de segundos, agentes armados y oficiales del Ministerio Público entraron en la sala, interrumpiendo la conversación. Señores, están detenidos en flagrancia por intento de fraude corporativo y asociación ilícita. El choque fue inmediato. Miguel quedó paralizado, sin poder articular palabra. Castellanos intentó reaccionar, esbozando una frase de indignación, pero fue rápidamente contenido. Sebastián observaba la escena con una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil ver al amigo de la infancia, aquel con quien había compartido panes y esperanzas en los años difíciles, esposado frente a sus ojos. Pero ya no había lugar para ilusiones. Mientras los agentes formalizaban las detenciones, Camila, aún en su posición discreta, seguía todo desde lejos. Solo cuando la sala se vació, Sebastián se acercó a ella. «Fuiste increíble. No sé cómo agradecerte», dijo con una sinceridad que venía del fondo del alma. Camila sonrió emocionada. «Solo hice lo que creí correcto, señor». Pero ese momento, esa mirada intercambiada, llevaba mucho más que gratitud. Era un reconocimiento profundo, un vínculo construido en la adversidad. Sebastián sabía que, si no fuera por ella, hoy estaría arruinado. Y peor, engañado por alguien a quien llamaba hermano. En medio de todo el caos, algo nuevo comenzaba a nacer entre ellos. En los días que siguieron, la prensa no habló de otra cosa. Los titulares mostraban las fotos de Miguel y Castellanos siendo escoltados por la policía. El intento de fraude se convirtió en el mayor escándalo corporativo del año en Bogotá. Sebastián, por su parte, fue visto como el empresario que evitó un golpe histórico gracias a una investigación interna impecable, sin revelar por el momento el papel de Camila. Prefería protegerla de la exposición. Internamente, sin embargo, no tardaron en correr los rumores. ¿Quién había ayudado a Sebastián a desmontar la trama? Algunos pocos cercanos supieron la verdad y empezaron a mirar a Camila con respeto y admiración. Ella, sin embargo, seguía humilde, rechazando cualquier protagonismo. Aún así, no escapaba a la atención creciente de Sebastián, que ahora se esforzaba por encontrarla casi a diario para conversar y agradecer. En esas conversaciones, lejos de la tensión inicial, surgió una cercanía inesperada. Camila reveló más sobre su vida, las dificultades para pagar la universidad, los turnos agotadores, los sueños que albergaba. Sebastián, escuchándola, veía en ella una fuerza e inteligencia que iban mucho más allá de la situación social en la que estaba. Él, que conocía tan bien las barreras invisibles que el mundo empresarial imponía, comenzaba a admirar profundamente a esa joven que no se había dejado abatir por las circunstancias. Y Camila, por su parte, veía en Sebastián a un hombre justo,
que a pesar del éxito no se dejaba corromper por la vanidad o el poder. Entre ellos florecía un respeto genuino y una admiración mutua, creando un espacio donde, por primera vez en mucho tiempo, ambos podían ser simplemente ellos mismos. Fue durante una de esas conversaciones, en un pequeño café escondido en el barrio La Candelaria, que Sebastián tomó una decisión que cambiaría el rumbo de las cosas entre ellos. Con una mirada seria pero cálida dijo: «Camila, no quiero que sigas trabajando como limpiadora aquí. Tienes demasiado talento. Si quieres, puedo ayudarte a terminar la universidad y, quién sabe, trabajar conmigo en otro rol». Camila se sorprendió. No esperaba eso. Durante algunos segundos quedó en silencio con los ojos vidriosos. «Yo ni siquiera sé cómo responder, señor», balbuceó. Sebastián sonrió. «Primero, olvida el señor. Llámame Sebastián. Y segundo, piensa con calma. No te estoy haciendo un favor, es una invitación porque creo en ti». El gesto, simple y directo, tocó hondo a Camila. Por primera vez, alguien veía más allá de su condición, de su uniforme. Poco a poco fue aceptando la idea. Sebastián cumplió lo prometido. Le aseguró una beca completa para que terminara la universidad y la contrató como asistente en un nuevo proyecto de consultoría que empezaba a estructurar. La convivencia diaria entre ellos se intensificó, y lo que era admiración se transformó, casi sin que se dieran cuenta, en algo más. Pequeños gestos, miradas prolongadas, silencios llenos de significado. Camila, que siempre había sido reservada, se sentía cada vez más cómoda al lado de Sebastián, y él, aunque todavía luchaba con las cicatrices de la traición de Miguel, descubría una nueva alegría y esperanza en esas tardes en que trabajaban lado a lado. Era un sentimiento que crecía despacio, con respeto, construido sobre la base de la confianza, justamente lo que más temía perder de nuevo. Entonces, en medio de esa fase de reconstrucción, surgió un nuevo obstáculo y un fantasma del pasado. Miguel, ya preso preventivamente, logró contacto con un viejo periodista sensacionalista y, en un intento desesperado de venganza, empezó a sembrar rumores en la prensa. Entre las insinuaciones maliciosas difundió la idea de que la cercanía de Camila con Sebastián había sido, desde el principio, una manipulación. Ella lo sedujo para aprovecharse, decían los rumores. Al leer algunos de esos titulares infames, Sebastián sintió la sangre hervir. No solo por la mentira, sino por el impacto que eso podría tener en Camila. La joven quedó visiblemente afectada. Durante un almuerzo confesó: «Quizás sea mejor que me aleje. No quiero perjudicarte». Pero Sebastián fue categórico: «No vas a ningún lado. No después de todo lo que hiciste. No después de todo lo que somos». Sin embargo, aún con el apoyo de Sebastián, la semilla de la duda, sembrada por Miguel, germinó en su subconsciente. En el fondo temía estar dejándose llevar por el corazón y no por la razón. ¿Y si todo eso fuera parte de un juego mayor? No quería pensar así, pero el trauma de la reciente traición lo hacía más vulnerable. Empezó a distanciarse, a actuar más frío. Camila lo notó. Una tarde, al ver el cambio de comportamiento, lo confrontó con los ojos vidriosos. «¿Crees que yo también te engañé, verdad?» Sebastián, incapaz de sostener la mirada, se quedó en silencio. La decepción en el rostro de Camila fue como un golpe al estómago. Al día siguiente, sin aviso, pidió la renuncia y partió hacia Medellín, dispuesta a empezar la vida lejos de ese ambiente que ahora la ahogaba. Los días que siguieron fueron un tormento para Sebastián. La ausencia de Camila dejaba un vacío difícil de explicar. Intentaba concentrarse en el trabajo, en nuevos proyectos, pero todo parecía sin sentido. En el fondo, sabía que había cometido un error terrible. Había sido injusto. Dejó que los fantasmas del pasado contaminaran algo puro y verdadero.
pero el orgullo y el miedo lo mantuvieron inerte por un tiempo. Fue solo cuando, semanas después, tuvo una conversación con Elena, su exnovia, a quien no veía desde hacía tiempo, que todo se aclaró. Elena, al saber toda la historia, fue directa. Eres más inteligente que eso, Sebastián. Si no puedes ver que esta chica es sincera, entonces no aprendiste nada de lo que pasaste. Y más, si realmente sientes algo por ella, corre antes de que sea tarde. Esas palabras resonaron fuerte en su mente. Sin perder tiempo, Sebastián descubrió que Camila estaba a punto de embarcar hacia Medellín esa misma tarde. No lo pensó dos veces. Dejó todo y fue directo a la terminal de buses. El lugar, con su caótico movimiento de pasajeros y maletas, contrastaba con la serenidad decidida que ahora guiaba a Sebastián. La buscó entre la multitud, con el corazón disparado, y entonces la vio. Camila, sentada en un banco, con una mochila sencilla a sus pies, la mirada perdida en el horizonte. Sin dudar, corrió hacia ella y, frente a decenas de personas, se arrodilló allí mismo. Con la voz quebrada dijo: «Camila, perdóname, fui un idiota. No sé cómo dejarte partir, porque te amo. Y si me das una oportunidad, quiero estar a tu lado, no como patrón, como hombre, como alguien que te admira y te necesita». La escena atrajo miradas curiosas de los que pasaban. Algunos incluso sacaron el celular para registrar ese momento insólito. Camila, sorprendida, tardó algunos segundos en procesar todo. Su corazón aceleraba y las lágrimas que luchaba por contener acabaron desbordándose. Se levantó despacio y con una sonrisa entre lágrimas respondió: «Eres realmente un tonto. No hacía falta con todo esto, pero yo tampoco quiero irme. También te amo». Fue un abrazo fuerte, de esos que disipan heridas y miedos. El público alrededor aplaudió espontáneamente. Allí, en esa terminal anónima, comenzaba un nuevo capítulo para ambos. El valor de Sebastián, sumado a la sinceridad de Camila, deshacía lo que el orgullo casi había arruinado. En los meses que vinieron, se convirtieron en verdaderos compañeros, en la vida y en los negocios. Sebastián, con el prestigio restaurado, fundó una nueva empresa de consultoría orientada a pequeñas y medianas empresas. Camila, ahora estudiante de administración, se convirtió en socia del proyecto. Su visión práctica, su sensibilidad para tratar con la gente, se volvieron diferenciales en el mercado. Juntos crearon un equipo diverso, con personas de orígenes humildes y talentos poco reconocidos, un reflejo de lo que habían vivido. En el mundo corporativo de Bogotá, la pareja se convirtió en ejemplo de que era posible triunfar sin pisar a nadie. Más que éxito, construyeron respeto y, sobre todo, una relación basada en confianza mutua, aquella que un día casi fue destruida por el miedo y la duda. Poco más de un año después de aquel día en la terminal, la empresa que fundaron juntos ya era una referencia en el sector. Pequeños emprendedores, antes ignorados por los grandes consultores, ahora encontraban allí un espacio de acogida y soluciones prácticas. Muchos de los clientes más antiguos de Sebastián, al conocer a Camila, no tardaban en encantarse con su inteligencia y humildad. La joven, que antes limpiaba las salas del Titanium, ahora se sentaba frente a las mesas de reunión, liderando proyectos y orientando empresarios con una seguridad que venía no solo del aprendizaje formal, sino de la experiencia de vida. Y lo más bonito era que jamás perdió su esencia. Seguía siendo la misma Camila de mirada atenta y corazón gigante. Fue durante uno de esos días de trabajo intenso que decidió dar la noticia. Sebastián revisaba un contrato cuando ella se acercó, sosteniendo un pequeño sobre. «Tengo algo que necesito contarte», dijo con un brillo en los ojos. Sebastián abrió el sobre y encontró una ecografía. Por unos segundos se quedó sin palabras. Luego,
Con una sonrisa amplia y emocionada, la abrazó fuerte. Estaban esperando un hijo. Era como si ese ciclo de desafíos y superaciones finalmente se completara. Un regalo inesperado, nacido de todo lo que habían vivido, de las adversidades, de las traiciones, pero también del coraje, la honestidad y el amor que, a pesar de todo, prevaleció. La noticia del bebé trajo aún más unión y propósito a la pareja. Empezaron a planificar no solo el futuro de la empresa, sino el de la familia que estaban construyendo. Sebastián, que antes era un hombre totalmente dedicado al trabajo, comenzó a reservar más tiempo para la vida personal, aprendiendo que el éxito no se mide solo en contratos firmados, sino en las relaciones que cultivamos y los momentos que compartimos. Camila, por su parte, seguía destacándose en los estudios. En el semestre siguiente se graduó con honores. El discurso que dio en la ceremonia emocionó a todos. Contó su trayectoria con simplicidad y verdad, sin omitir las dificultades ni los prejuicios que enfrentó. Fue aplaudida de pie. Después de la graduación, la empresa que crearon juntos ganó aún más fuerza. Comenzaron a expandirse a otras ciudades, ayudando a pequeños negocios a levantarse, ofreciendo consultoría a precios accesibles. Su trabajo fue destacado en varios reportajes, siempre con foco en el impacto social de la iniciativa. Para Sebastián, nada de eso hubiera sido posible sin aquel encuentro improbable con Camila, en un día que tenía todo para ser solo otra reunión de negocios, y para ella, ese mismo día había cambiado su destino para siempre. No era solo una historia de superación profesional, sino una prueba viva de que, cuando se actúa con valentía y honestidad, hasta las mayores adversidades pueden dar origen a algo extraordinario. Algunos meses después, en una tarde lluviosa, Camila y Sebastián caminaron tomados de la mano por el Parque Simón Bolívar. Era un ritual que habían creado. Siempre que podían, dejaban los compromisos de lado para simplemente andar y conversar. Ese día hablaban sobre lo que el futuro les deparaba, sobre los sueños que aún querían realizar. Camila, acariciando la barriga ya ligeramente redondeada, sonrió. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Cómo un solo día puede cambiarlo todo. A veces pienso, ¿y si no te hubiera hablado esa mañana? ¿Y si hubiera dejado que el miedo me callara? Sebastián apretó su mano con ternura. Entonces habría perdido todo. No solo mi empresa, habría perdido a ti, y ahora a nuestro hijo. La mirada que intercambiaron en ese instante lo decía todo. Gratitud, amor, la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. Con el paso del tiempo, la historia de Sebastián y Camila se convirtió en inspiración para muchos. En eventos y charlas a los que asistían, eran frecuentemente invitados a compartir su trayectoria. No como un cuento de hadas, porque ambos sabían que nada en la vida real era así, pero como un ejemplo de que el coraje, la lealtad y la honestidad aún tienen lugar en el mundo de los negocios y, sobre todo, en las relaciones humanas. Y siempre que alguien les preguntaba cuál era la mayor lección de todo aquello, Sebastián respondía sin dudar que de las circunstancias más improbables y hasta de las mayores traiciones pueden hacer algo verdadero, si tienes la valentía de escuchar, incluso la voz de quien menos esperas. El tiempo pasó, la empresa prosperó y la familia creció. Cuando nació la pequeña Valentina, todo pareció encajar definitivamente. La pareja, ahora oficialmente casada, se había convertido en referencia no solo en el mercado, sino en la comunidad. Su historia se contaba en universidades, en eventos de emprendimiento, en reuniones de amigos. Pero para ellos, lo más importante era la vida sencilla que cultivaban. Las noches en familia, los paseos con Valentina, las conversaciones sin prisa y, de vez en cuando pasaban frente al antiguo edificio Titanium, Sebastián sonreía y decía, «Fue allí, todo empezó allí». Camila reía y completaba,
Y tú casi no me escuchabas, ¿recuerdas? Era una broma que llevaba una verdad profunda. Ese momento improbable había cambiado todo. Por eso, siempre que alguien le pedía un consejo a Sebastián, él decía, nunca subestimes a nadie, nunca ignores una voz sincera, aunque venga de donde menos esperas. Y, sobre todo, nunca permitas que el miedo cierre tus ojos a lo que realmente importa. La vida le había enseñado eso de la manera más dura y más hermosa, y ahora, al lado de Camila y de su hija, sabía que todo había valido la pena. Años después, mirando hacia atrás, Sebastián entendía que aquella mañana, que tenía todo para ser solo un hito empresarial, se convirtió en el punto de inflexión de su vida. No solo evitó una ruina financiera, sino que encontró lo que jamás buscó conscientemente, un amor verdadero, una compañera leal y un nuevo propósito. La experiencia le enseñó que el mundo de los negocios puede ser cruel, pero también revela en las horas más oscuras la grandeza inesperada de personas comunes. Y siempre que sostenía a Valentina en sus brazos, o veía a Camila liderar reuniones con la seguridad de quien ya ha ganado batallas invisibles, recordaba con una sonrisa. Todo comenzó con un simple susurro, una alerta que cambió no solo un contrato, sino el curso entero de sus vidas.